El arte de la guerra, el libro del estratega general Sun Tzu, si bien es más que un libro militar porque sus enseñanzas se pueden utilizar en cualquier momento de la vida, no hay buenos militares que no lo conozcan. Una de las primeras frases que encontramos aquí es: el arte de la guerra se basa en el engaño, y posiblemente este sea uno de los principios más utilizados por los militares. En el video de hoy vamos a hablar del misterio de Gander. El día miércoles 11 de diciembre de 1985 partió de la ciudad del Cairo, Egipto, el vuelo 1285 de Arrow Air. Este era un avión DC-8. Allí viajaban 8 miembros de la tripulación y 248 pasajeros, los cuales la mayoría eran soldados estadounidenses pertenecientes a la 101 Airborne División Aerotransportada, quienes habían estado cumpliendo una misión de paz de 6 meses en Sinaí. De El Cairo harían escala en Alemania y después viajarían hasta Gander, en Canadá, para luego viajar hasta Kentucky, Estados Unidos. Llegarían ya el día jueves 12 de diciembre. Su viaje del Cairo a Alemania no tuvo ningún problema, y de allí partieron hasta Gander cruzando todo el océano Atlántico. Una vez en el aeropuerto internacional de Gander, el avión estuvo detenido aproximadamente 1 hora. Durante ese tiempo, los pasajeros bajaron del avión mientras este era reabastecido de combustible. Una vez finalizado este procedimiento, los pasajeros volvieron a subir al avión. Al capitán se le asignó la pista 22 y aproximadamente a las 10:15 de la mañana el avión despegó. Pero no mucho tiempo después, se estrelló a menos de 5 kilómetros del aeropuerto. No hubo sobrevivientes. Apenas la noticia empezó a esparcirse, un hombre que decía representar a la organización Yihad Islámica intentó adjudicarse el hecho, pero los oficiales estadounidenses que llegaron rápidamente a Gander negaron que la caída del avión hubiese sido un acto terrorista. Al haber caído en tierra canadiense, la Junta de Seguridad de Aviación canadiense se hizo cargo de la investigación para tratar de averiguar qué había sucedido con el avión y cuál había sido el motivo de su caída. Se descubrió que el avión no había sido descongelado en tierra y se llegó a la conclusión que el accidente ocurrió debido al hielo que se había formado en las alas mientras había estado detenido aproximadamente 1 hora en el aeropuerto para su reabastecimiento de combustible. Sin embargo, de los 9 miembros de la Junta canadiense, 4 no creían que el accidente se hubiese producido por el hielo en las alas. Otros aviones no habían sido descongelados ese día y no habían tenido ningún tipo de problema al despegar. Además, el ingeniero del vuelo había realizado una inspección externa del avión sin encontrar algo inusual. Este grupo disidente creía que tal vez una explosión dentro del avión había causado la caída del mismo. Los restos del avión encontrados estaban muy dispersos por una gran zona y se encontraban en pequeños tamaños en comparación a otros accidentes. Usualmente, después de estrellarse, grandes partes de un avión quedan intactas, y este no era el caso. El gobierno de Estados Unidos afirmó que no había pruebas de que hubiese habido algo dentro del avión que pudiera causar una explosión interna que lo derribara. Pero testigos del Cairo, ciudad de origen del vuelo, mencionaron que durante la carga del avión, el equipaje de los soldados estuvo un tiempo en la pista de aterrizaje mientras se ingresaban al avión varias cajas de madera de las cuales se desconocía su contenido. Algunos creían que dentro de estas cajas se transportaban armas de forma irregular. También, yendo en contra de la versión del gobierno estadounidense, los rescatistas que llegaron al lugar del accidente habían podido ver varias cajas de madera. Uno de estos rescatistas, al intentar acercarse a estas, uno de los tantos militares que ya se habían presentado en el lugar y estaba custodiando las cajas, le ordenó que se retirara de allí.
Otro rescatista en el lugar recordaba haber visto rifles y cajas que él creía eran de munición. Bomberos que intentaban apagar el fuego veían cómo extrañamente sus esfuerzos eran en vano. Tiraban agua a lugares que no se apagaban y que si dejaban un momento de hacerlo, las llamas volvían a aumentar. Todo parecía indicar que en el avión había algo más que se quería ocultar a toda costa. Días después, para empeorar las cosas, los rescatistas que asistieron al lugar empezaron a sentirse enfermos. Muchos de ellos sentían dolores abdominales, tenían problemas hepáticos, náuseas y distintos tipos de enfermedades en general. Síntomas que parecían ser los que se tienen cuando las personas se exponen a ciertos niveles de radiación. 3 meses después del accidente, el lugar fue destruido. La explicación dada por el ejército era que todo el trabajo de destruir un lugar donde hubo un accidente de avión había sido para evitar que personas fueran al lugar a obtener restos como souvenirs. Pero lo que no pudieron justificar fue el motivo por el cual la mayor parte de los restos del avión fueron descartados rápidamente, siendo enterrados en un vertedero. Tanto la eliminación del lugar donde cayó el avión como la eliminación de los restos del avión mismo no son procedimientos usuales. Posterior a la caída de un avión, los restos se juntan y se intentan poner en sus respectivas posiciones para determinar dónde fue el problema que causó la caída. Familiares de los soldados muertos en el avión formaron un grupo llamado Familias por la Verdad sobre Gander. Iniciaron acciones para pedir algunos de los restos del avión que todavía existían, y una vez que los recibieron, contrataron a un experto para que analizara lo poco que tenían. Pero lo poco que tenían era suficiente. En esas partes recibidas, podían ver cómo el metal estaba doblado desde adentro hacia afuera, demostrando que efectivamente una explosión había ocurrido dentro del avión. Las autopsias de los cuerpos de los soldados demostraron que tenían un alto nivel de monóxido de carbono en sus cuerpos. Esto se puede explicar con un incendio en el avión o una detonación que podría haber causado un incendio mientras volaban. Este monóxido de carbono no debería haberse encontrado si hubieran muerto con la caída del avión. Pero, ¿era posible que hubiesen habido armas de forma irregular en el avión? ¿O todo lo visto por los testigos fueron equivocaciones por la situación y el momento que estaban viviendo? Durante el año 1985 y 1986, altos cargos de los Estados Unidos habían estado facilitando la venta de armas a Irán, un país el cual tenía un embargo armamentístico decretado por, irónicamente, los Estados Unidos. La venta de armas estaba prohibida por el Senado estadounidense. Esto fue conocido como el Irán Gate. Entonces, si es posible que con la caída del avión se pudiese haber descubierto algo que hasta ese momento no se conocía. Hoy en día, en el lugar donde cayó el avión, hay un monumento que recuerda a todos los fallecidos del vuelo 1285 llamado Testigo Silencioso. La versión oficial sigue siendo que el vuelo se estrelló debido al hielo de las alas. Pero el gobierno estadounidense selló toda la investigación hecha por 70 años. Si realmente era hielo lo que produjo el accidente, ¿por qué sellar la investigación por tanto tiempo? El misterio de Gander tiene fecha de vencimiento, el año 2055, cuando se cumplan los 70 años de la investigación y se pueda saber la verdad. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.